Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fúndate una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 252. Capítulo 252. El cementerio hermoso y onírico. Tras abandonar el aeropuerto de Cardiff en coche, Moran enterró temporalmente en lo profundo de su corazón el asunto de la disminución de la concentración divina en Gran Bretaña. Aunque tenía sus sospechas, al haber pasado tanto tiempo fuera del país, le resultaba difícil emitir un juicio inmediato. Podría esperar a reconectarse con Gran Bretaña más adelante para investigar en detalle. A través de la ventanilla del coche, veía a los turistas estacionados fuera del aeropuerto. Eran visitantes extranjeros que venían a explorar la isla. Moran no pudo evitar pensar en cómo eran las cosas antes de su llegada. Habiendo sido una vez el primer rey de Gran Bretaña, el hecho de tener que rellenar una solicitud de entrada para otros le resultaba una sensación bastante sutil. Hasta el día de hoy, la mayoría de los ciudadanos de Gran Bretaña creían que el primer rey no había muerto. Los ciudadanos tejieron las hazañas del primer rey en epopeyas, transmitidas a través del antiguo gaélico y el galés. Se podría decir que casi consideraban al primer rey como una especie de fe. Mordred, he leído los materiales sobre los Ainsberny, si no recuerdo mal, tú eres el tercer rey del período de la dinastía unificada en Gran Bretaña, ¿verdad? Por lo tanto, eso significa que, Moran es, así es, padre es el primer rey. Por cierto, Irisbiel, ¿te acabas de dar cuenta de esto ahora? Irisbiel se quedó momentáneamente sin palabras. De hecho, a ella también le resultaba extraño. Debería haber conectado la identidad pasada de Moran en el momento en que supo el nombre verdadero de Mordred. Sin embargo, solo se percataba de ello ahora. No hace falta que prestes demasiada atención a mi identidad. Soy quien soy, y no habrá demasiados cambios. Mi pasado como rey ya terminó. Moran no quería que Irisbiel le diera demasiadas vueltas. Recientemente había dejado que la simulación cubriera la realidad. Si Irisbiel notaba ese sentido de incongruencia, solo le añadiría una confusión innecesaria. Entonces, ¿todo lo de sus historias es cierto, maestro? ¿Y lo de matar al dragón? ¿Y lo de derrotar a los romanos? Rin y Sakura parpadearon con sus grandes y acuosos ojos. Prácticamente llevaban la palabra curiosidad escrita en la cara. Bueno, eso es cierto. Moran hizo una pausa antes de responder. Las miradas de las dos niñas eran demasiado intensas. Realmente no quería decepcionar la expectación en sus ojos. No se asusten. Comparado con las historias y leyendas que circulan en la Gran Bretaña moderna, me parecen demasiado conservadoras. Esos sajones no tuvieron ninguna batalla feroz contra padre. Fueron claramente barridos. Y esos ignorantes romanos también. Oh.
Mordred contaba las historias de forma vívida. Rin y Sakura escuchaban atentamente, y con cada relato, sus ojos brillaban de admiración. Esto hizo que Moran se sintiera un poco avergonzado. Mordred casi estaba convirtiendo su pasado en un mito, aunque, de hecho, no estaba muy lejos de la realidad. Al final, incluso Irisbiel se convirtió en una oyente leal. Solo Moran se sentía incómodo. Durante todo el camino, escuchó charlar a las chicas, que se emocionaban cada vez más a medida que hablaban. El filtro de admiración de Mordred infectó con éxito a las tres, expresando completamente su afecto hacia Moran a través de sus acciones. En cuanto a Moran, él no se integró en la conversación. No he visto ninguna bestia mágica por el camino, pero puedo sentir su presencia. ¿Es que se ha aislado un área específica para separarla del mundo humano, permitiendo distinguirla de las zonas residenciales? Moran observaba el mundo exterior de Gran Bretaña. El desarrollo tecnológico humano no puede coexistir con las bestias mágicas, por lo que adoptar un sistema de control por zonas como este es una solución. Se estima que este fue un método de gobierno ideado por los gobernantes de la isla en los tiempos modernos. Lo que más sintió al llegar a la Gran Bretaña moderna fue el cambio de era. Habían aparecido muchas cosas novedosas. Fue testigo del desarrollo y progreso de Gran Bretaña, y ese punto no le decepcionó. El coche se detuvo tras conducir hasta una zona elevada en campo abierto. A partir de aquí, tendrían que confiar en sus pies. Moran no había venido a Gales solo para hacer turismo. Tenía un destino en mente. El coche llegó a este lugar siguiendo sus instrucciones. El conductor estaba bajo el control de Moran mediante su gestión. Este lugar es, la expresión de Mordred era algo antinatural. Reconoció de inmediato dónde estaban. Una brisa cálida que no encajaba con el invierno mecía las ramas y las hojas, y hermosas flores florecían en los campos. No había rastro de modernidad aquí. Todo parecía envuelto en un color onírico, con solo un pequeño sendero en el bosque extendiéndose hacia la distancia. Vamos. Moran tomó la delantera y caminó hacia adelante. Iris y las hermanas Tosaka lo siguieron de cerca. Parecían cautivadas por el impresionante paisaje. Aturdida, Rin vio una hermosa mariposa revoloteando entre las flores e instintivamente extendió la mano. Esta hermosa escena era encantadora. Se sentía como si, sin darse cuenta, hubieran olvidado todo lo demás en el mundo. Rin, mantente cerca, no te pierdas demasiado en la vista. Maestro. ¿Qué me pasa? Rin fue sujetada por Moran, quien la agarró del hombro. Ese par de ojos sin vida volvió a brillar con luz. Estaba claro que había caído bajo una ilusión. Aquí hay muchas barreras y trampas que aíslan el mundo exterior. Todo el espacio ha sido transformado en otro reino. Lo que acabas de ver era una ilusión. Si un magus ordinario se encontrara con lo que te acaba de pasar, probablemente no quedaría de él más que los huesos. Las palabras de Moran también iban dirigidas a Sakura. No tenía intención de asustarlas. Maestro, ¿cómo puede ser tan peligroso? Se ve tan hermoso, ¿dónde es exactamente este lugar? Esto es un cementerio, Moran dudó unos segundos antes de responder. Al mismo tiempo, una emoción compleja cruzó sus ojos. Las hermanas Tosaka, que habían estado inmersas en el bello paisaje, se estremecieron ligeramente, e incluso Iris se sintió un poco inquieta. ¿Quién hubiera pensado que un lugar tan hermoso resultaría ser un cementerio? Sigamos adelante. No se puede entrar confiando en la magia de teletransporte. Este lugar ha sido configurado específicamente con tales medidas defensivas. Rin, Sakura, tomad esto como un entrenamiento. No os ayudaré. Moran continuó caminando al frente. Aunque solo era un pequeño paso adelante, se sentía como cualquier cosa menos algo sencillo. Rin y Sakura intentaron alcanzarlo, sin embargo, descubrieron que no podían acortar la distancia en absoluto. Este era un reino distinto donde incluso el concepto de espacio estaba desdibujado. Parecía que Moran solo había dado un paso, pero en realidad, había cubierto cientos de metros. Tenían que confiar en su propio esfuerzo para caminar. 253. Capítulo 253. Ánimo, hermanas Tosaka. HMPH. Pequeñas, den lo mejor de sí. Mi padre está considerando seriamente tomarlas como sus discípulas, así que no desperdicien sus intenciones. Mordred animó a Rin y a Sakura mientras las veía caminar por el sendero lleno de símbolos mágicos. Verlas le traía recuerdos de su infancia, cuando Moran le enseñaba a ella. En aquel entonces, las cosas eran muy parecidas a como son ahora. Aunque Moran solía ser muy relajado y amable, cuando llegaba el momento de entrenar, era duro como el hierro.
Cuando demostraba cariño, era como una brisa cálida de primavera. Pero cuando decidía guardárselo, era como el viento frío del invierno. Precisamente porque las quería, no las consentía de más. Esperaba que las personas que amaba pudieran vivir con fuerza y brillo propio en el mundo. Con el corazón lleno de buenos deseos, reprimía su afecto. No era por ser frío, sino porque quería que ellas fueran mejores. Aunque, en cierto modo, esto podría considerarse educación espartana, suspiró Mordred con resignación. Sin embargo, no se arrepentía de nada. Al contrario, le estaba muy agradecida a Moran. Si su padre no hubiera usado ese método con ella, no se habría convertido en una caballera tan resistente. Con la hechicería era igual. Mordred confiaba en que Rin y Sakura tenían potencial. No decepcionarían a Moran, tal como ella tampoco lo hizo. Hermana, Sakura, quédate cerca de mí, Rin apretó con fuerza la mano de su hermana. En cuanto Moran y Mordred se adelantaron, empezaron a sentir la extraña presión de este reino mágico. Se sentían como intrusas. Un solo segundo de distracción y el paisaje las absorbería. Un descuido y perderían el sentido de sí mismas. A Rin le costaba dar cada paso. Sentía los pies pesados, como si fueran de plomo. Esto no se parecía en nada a lo que había aprendido en la casa Tosaka ni a las clases sobre control de energía mágica. Para ser unas niñas, esto era demasiado nivel. No quiero decepcionar al maestro. Sakura mostró una fuerza que no había tenido antes. Siempre bajo el cuidado de Moran, cada día con él había sido feliz, y sus padres la miraban ahora con orgullo. En un ambiente tan lleno de esperanza, Sakura no quería volver al pasado por nada del mundo. No quería ver a su amable maestro decepcionado. Quería verlo sonreír con orgullo. Solo así podría quedarse a su lado y ser una discípula digna. Sakura, Rin se quedó mirando a Sakura, que se le había adelantado. ¿Cuándo se había vuelto tan fuerte? Antes, Rin siempre era la que protegía a su hermana. Esta vez, Sakura le llevaba la delantera. Sintió una mezcla de alegría por ver a su hermana tan decidida y de urgencia por no quedarse atrás. Desde que Sakura estaba con Moran, Rin había notado un gran cambio. Estaba más linda, más animada y se esforzaba muchísimo. No puedo quedarme atrás, Rin apretó los dientes y dio un paso firme. Lo primero que le vino a la mente fue la imagen de Moran, y su corazón se aceleró. En el fondo, quería que él la felicitara. No, no es eso para nada. Yo no dependo de nadie, y menos de un maestro tan molesto. Hermana, ¿qué pasa? Me pareció oírte llamar al maestro, ¿estás bien? No es nada. Respondió Rin rápido, como si se estuviera ahogando. De inmediato se puso por delante de Sakura. Aunque sentía el peso en su cuerpo y el peligro de los símbolos mágicos a su alrededor, no dudó. Se esforzó para que Sakura no viera lo roja que tenía la cara. Qué decidida es mi hermana, wow, es increíble. Sakura vio a Rin avanzar con confianza y sus ojitos brillaron de admiración. Apurémonos. A Rin le daba mucha vergüenza que Sakura la mirara así. Tenía ganas de esconder la cabeza en la tierra. Todo era porque la imagen del maestro le había dado fuerzas para seguir. Si lo decía en voz alta, se moría de la pena. No era para nada la elegancia que se esperaba de una Tosaka. El cariño de una niña puede liberar un poder enorme, incluso contra la presión de un reino mágico. Atravesaron el bosque y subieron la cuesta. Rin y Sakura llegaron finalmente a la meta, respirando con dificultad. No solo aguantaron la presión, sino que tuvieron que usar todo lo que Moran les enseñó sobre percepción mágica para no caer en las trampas. Iris. Rin vio a Iris a lo lejos. Ella también estaba entrenando, pero como empezó antes, iba mucho más rápido y ya había llegado a la meta. ¿No nos escuchó? Sakura, vamos a alcanzarla. Sakura también intentó llamarla, pero vio que Iris estaba totalmente quieta, como hipnotizada por algo. Para ver qué pasaba, Rin tomó de la mano a Sakura y salieron corriendo del bosque hacia la cima de la colina. De pronto, el paisaje se abrió ante ellas. Las dos niñas se quedaron paralizadas. Era una vista irreal, algo que las dejó sin palabras. El paisaje era tan imponente que no tenían forma de describirlo. Era la primera vez que veían una montaña tan majestuosa. Solo tenían un pensamiento: es enorme. No encontraban palabras para explicar la sensación que les daba ese lugar. Hermana, ¿qué es esto? No sé, es una montaña, pero es distinta a cualquier cosa que hayamos visto. Rin apretó la mano de Sakura. Entre los nervios y la inquietud, sentía ese respeto casi instintivo que los humanos tienen ante la naturaleza. Al no entenderlo, solo podían sentir asombro.
Sakura, ¿tienes miedo? No, para nada. Aunque es muy grande, no me da miedo, es raro, se me hace familiar. Sakura no sabía cómo explicarlo. Era como si ya hubiera sentido esa energía en algún lado. Era extraño, pero al mismo tiempo, se sentía como estar en casa. 254. Capítulo 254. El sueño del rey, no molestar, familiar. Rin pareció recordar algo. No podía ignorar las palabras de Sakura, porque el aura que emanaba de la montaña realmente despertaba sensaciones que le resultaban conocidas. Si hacía memoria con cuidado, la mente de Rin volvió a evocar la imagen de Moran. Sin embargo, a diferencia de cuando cruzaron el reino mágico hace un momento, ahora recordaba el instante en que el maestro Moran controló su energía mágica. En aquel entonces, tuvieron la suerte de sincronizarse con su poder. Rin recordaba que Moran dijo que era para ayudarlas a percibir mejor el misterio, razón por la cual las dejó entrar en contacto con una alta concentración de éter por adelantado. En el momento en que las dos hermanas establecieron esa conexión con Moran, lo que sintieron fue una inmensidad que no alcanzaban a comprender, algo que iba mucho más allá de su entendimiento sobre quién era su maestro. Eran como hormigas frente a un elefante. Solo podían verle el talón, y ese era su límite. Ni siquiera alcanzaban a vislumbrar la figura completa del animal. Ese era el tope de su visión. No, por más que lo piense, es demasiado exagerado, ¿cómo voy a asociar esto con el maestro? Rin sacudió la cabeza, desechando sus locas ideas. ¿Cómo diablos una cordillera natural de 760 metros de altura iba a tener algo que ver con una persona? Solo pensarlo le parecía una fantasía. Esta imponente montaña debía ser una obra de la era de los dioses, una tierra pura que los mortales jamás podrían profanar. Oigan. Rin. Sakura. ¿Cuándo nos alcanzaron? Iris, parece que todos nos quedamos pensando. Esta montaña no tiene nada de simple, jajaja, como hermana mayor, realmente perdí la compostura, pero, no sé si es una ilusión, pero se siente más cálido aquí. Iris se sentía muy a gusto en este lugar. Rin y Sakura, en cambio, sentían más presión y no compartían esa sensación de paz y relax. Las tres miraron hacia la ladera de la montaña y alcanzaron a ver la figura de Moran a lo lejos. Al subir la pendiente y mirar hacia atrás, el paisaje volvió a dejarlas con la boca abierta. He leído libros y sé que esto se llama mar de árboles. Pero nunca vi registros de un mar de árboles tan agitado como este. Las tres miraron hacia la zona cercana a la cima. Sentían como si el paisaje estuviera a punto de succionarles el alma. Al pie de la montaña, se extendía un océano vegetal infinito. Era como si este fuera el corazón de Gran Bretaña. Sin embargo, no se distrajeron y siguieron avanzando hacia donde estaba Moran. Al salir de aquel extraño bosque, las distorsiones espaciales desaparecieron y llegaron rápido al lado de Moran. Pero no eran los únicos que estaban allí. Extraños, esta no es tierra que puedan pisar. Nadie puede perturbar el sueño del rey. Quienes desafíen esto, solo lavarán sus pecados con sangre. Varias sombras oscuras bajaron del cielo. Un peso mucho más aterrador que el de antes surgió de golpe, trayendo consigo una voluntad implacable que no aceptaba desobediencia. Los ojos de Iris se abrieron de par en par al ver a los recién llegados. Esos son dragones y grifos que solo existen en las leyendas, ¿cómo pueden estar aquí? Los seres de los que hablaban antes de llegar a la montaña ahora aparecían frente a ellas. Era como si la naturaleza incomprensible de la era de los dioses se hubiera manifestado de verdad. Se sentía como haber entrado en otro mundo. Y pensar que esto era la Gran Bretaña moderna. ¡Bum! Los grifos y dragones bloquearon el paso de Moran y los demás. Montando a estas criaturas de fantasía, había caballeros con armaduras doradas que desprendían un aura solemne y majestuosa. Roar. Los dragones y grifos rugieron al unísono, como declarando que el error de los recién llegados al pisar este pico espiritual era imperdonable. El aterrador sonido mágico vibró en el aire. Solo con oírlo, Iris y las niñas sintieron que las piernas se les debilitaban y se arrodillaron en el suelo sin poder evitarlo. Las criaturas no estaban atacando activamente. Era simplemente el miedo instintivo de la humanidad ante seres superiores. Rin, Sakura, Iris, lo hicieron muy bien. Haber aguantado hasta aquí ya es un gran logro. Moran sonrió levemente. Su voz alivió la angustia y el miedo de las tres. Sin embargo, el peligro seguía ahí. Estos caballeros desconocidos estaban llenos de hostilidad. Las veían prácticamente como invasoras, como manchas que no podían ser perdonadas. Contemplen la muerte, abracen la muerte, lloren la muerte, el sueño eterno yace aquí.
Guardianes que han permanecido desde hace 1000 años, han cumplido con su deber. Frente a toda esa hostilidad, Moran simplemente pronunció esa frase con calma. Esas son las palabras sagradas de mi clan, ¿cómo es posible? ¿Quién eres? ¿Cómo conoces las palabras de nuestro linaje? Los caballeros dorados, que antes eran agresivos, se quedaron impactados por esa frase. Esta reacción tan rara les pareció muy extraña a las tres chicas. Solo los caballeros entendían. Esa era una frase transmitida solo entre sus ancestros hace 1000 años. Nadie de afuera debería conocerla. ¿Que cómo lo sé? Es la pregunta más rara que podrían hacerme. Después de todo, esa frase que recuerda su clan, salió de mi esposa. Moran levantó la cabeza a mitad de su frase porque otra figura apareció en escena, montando un dragón como un rey que llega a sus dominios. ¿Están ciegos? Ni siquiera pueden reconocer a su propio rey. Yo puedo rebelarme, pero, ¿ustedes también quieren desenvainar sus espadas contra su rey como hago yo? Mordred llegó al campo de batalla montada en un dragón. Se acercó lentamente, habiendo dado una vuelta e incluso pedido prestada una montura para jugar un rato. Su entrada no pudo ser más imponente. Ah, ¿de verdad que tú? Moran sonrió con amargura y se tragó sus palabras. Parecía que ya no hacía falta decir mucho más. En cuanto Mordred entró con su dragón, todas las criaturas de fantasía de los caballeros dorados se postraron en el suelo, como soldados ofreciendo su lealtad a su soberano. Al principio, los caballeros no entendían nada. Pero cuando vieron el deslumbrante cabello rubio de Mordred y su rostro hermoso y heroico, todos empezaron a temblar sin control. Los dragones y grifos agacharon la cabeza ante ella y, sumado a su apariencia, los caballeros dorados solo pudieron pensar en una posibilidad. Esa mujer que tenían enfrente estaba registrada en la historia de su clan. Era la tercera reina de Gran Bretaña. Y al mismo tiempo, era uno de los reyes a quienes su clan, los guardianes de tumbas de Blackmore, habían jurado lealtad hacía 1000 años. 255. Capítulo 255. ¿El leal clan de los guardianes de tumbas, Moran? ¿Qué está pasando? Iris se levantó poco a poco. Seguía sin entender el origen de estos caballeros, y verlos bajar de sus monturas, para arrodillarse ante Mordred la dejó todavía más confundida. No te preocupes, son el clan Blackmore, los guardianes de tumbas que existen desde la época de la dinastía unificada británica. Su deber es proteger la tumba del antiguo rey. Pero si la dinastía unificada fue hace 1500 años. Exclamó Iris muy sorprendida. Haber mantenido el legado de la era de los dioses hasta hoy era increíble. Incluso las armaduras doradas que llevaban desprendían un aura de misterio. Moran recordaba bien a este clan. En sus últimos años, después de abdicar, él y sus esposas vivieron una vida prácticamente retirada. Para estar cómodos, fundaron una aldea protegida por barreras mágicas, aislada del mundo exterior y rodeada de bestias mágicas. La gente común no podía ni acercarse. Por supuesto, en la aldea no solo vivían Moran y los suyos, sino también un clan que se encargaba de servir a los reyes en su día a día, la familia Blackmore. Eran descendientes de Moran y Morgan, pertenecientes al linaje de Gawain y Gareth, una familia real muy noble y distinguida. Los Blackmore decidieron seguir al difunto rey hasta el final. Además, tras la muerte de Moran y sus esposas, cumplieron con las instrucciones y asumieron el papel de guardianes, dedicándose generación tras generación a proteger las tumbas reales. Pero su responsabilidad iba más allá de eso. No solo vigilaban el cementerio. Bajo tierra se encuentra el núcleo de la base mágica de Gran Bretaña. El mismísimo corazón de la isla está allí, y protegerlo es el deber sagrado de la familia. Si esa base mágica fuera destruida, Gran Bretaña sufriría un golpe devastador. Por eso, para ellos, cumplir esta misión es un orgullo. Poca gente en la isla conoce la existencia de este clan. Su gloria vive enterrada en las sombras. Además, por la importancia del lugar, Morgan y Merlin instalaron capas de formaciones mágicas, creando casi una isla dentro de la isla aislada del mundo. El cementerio ha estado cerrado al exterior por mucho tiempo, y solo los Blackmore pueden entrar y salir. Mantenerse firmes en las órdenes del rey por tanto tiempo solo tiene una explicación. La lealtad corre por sus venas. Quizás, precisamente porque son mis descendientes, sienten el deber de proteger Gran Bretaña, igual que lo hice yo en el pasado, pensó Moran mirando a lo lejos desde la colina. Toda la isla está rodeada por su idea sangre. Aquellos descendientes con su sangre sienten el deseo espontáneo de proteger la tierra, sin necesidad de razones. Es como los padres protegiendo a sus hijos, o los hijos cuidando de sus padres.
Aunque hay un vínculo de sangre, no es algo forzado. Que los Blackmore hayan mantenido su lealtad hasta hoy es algo que reconforta profundamente a Moran. Rey Mordred, su apariencia, es idéntica a la de la estatua, dijo el caballero dorado, algo nervioso. Ya sentía la resonancia de la sangre. Aunque siempre oían a los ancianos decir que el rey volvería, nunca esperaron que fuera en su generación. Ahora que estaba pasando, no sabían bien cómo reaccionar. Claro, si la tallé yo misma. De verdad la talló el propio rey Mordred. Con razón tiene tanta elegancia, su regreso es lo que nuestro clan ha esperado por siglos. Por favor, perdone nuestra falta de respeto de hace un momento, Majestad, olvídalo, olvídalo. Han cumplido con su deber durante 1000 años. No soy tan rencorosa como para enojarme por eso, respondió Mordred restándole importancia. Para ella, estas personas eran súbditos leales. Lo que hicieron fue simplemente cumplir con su trabajo. Si no lo hubieran hecho, ahí sí que Mordred los habría castigado. El caballero dorado temblaba de emoción. Para ellos, los antiguos reyes eran su fe absoluta, y cualquier ofensa era imperdonable. Tras agradecer la tolerancia de la reina, se ofrecieron a guiarlos a la aldea. Los Blackmore han vivido en esta aldea cementerio por cientos de años. Aunque se le llame cementerio, el espacio es enorme, tanto que cabría la ciudad de Londres entera sin problemas. La aldea estaba cerca, al pie del pico espiritual. Pronto, Moran y los demás entraron. Como la aldea llevaba mucho tiempo aislada, su llegada atrajo todas las miradas. Aunque viven apartados, no han cortado del todo el vínculo con el exterior. Siempre hay alguien que se comunica con el mundo de afuera. Aún así, el estilo general de la aldea sigue siendo medieval, manteniendo una vida sencilla desde hace milenios. Al principio, los Blackmore no reconocieron a Moran. Era normal. Sus ancestros solo lo conocieron ya de anciano. Incluso la estatua que quedaba lo representaba como un hombre mayor, de pelo blanco y aspecto solemne, muy diferente al Moran de pelo corto que tenían delante. Pero en cuanto Mordred reveló la verdad, todo se volvió una locura. Soy Berserk Blackmore, el guardián de tumbas de esta generación. Majestad, nuestro clan está eufórico por su regreso. Estamos listos para ofrecerle nuestra lealtad una vez más y convertirnos en parte de su ejército mágico. En la plaza de la aldea, el anciano y cientos de miembros del clan se arrodillaron con los ojos llenos de fervor. Se habían mantenido fieles a la creencia del antiguo rey hasta hoy. La reina Morgan les dijo una vez que, en un futuro lejano, el rey volvería, y ese sería el momento para que los guardianes volvieran a brillar bajo su gloria. Pueblo mío, su eterno rey ha vuelto. Al ver a sus súbditos tan leales, Moran no quiso ocultar más quién era. Desenvainó la espada dorada que simboliza su identidad, y su luz deslumbrante dejó a todos hipnotizados por un momento. La emoción de la sangre les dio nuevas energías. Algunos lloraban, otros rezaban y otros lanzaban gritos de guerra llenos de pasión. 256. Capítulo 256. Eres el hada dragón más hermosa. Moran no buscaba presumir. Simplemente estaba respondiendo a las expectativas de sus súbditos. Lo que el clan Blackmore deseaba era ser guiado por el rey. Anhelaban volver a formar parte de su ejército mágico. Por eso eligieron la fe. Por eso eligieron mantener su deber durante 1000 años. Ante unos subordinados y súbditos tan leales, lo natural para Moran, como su rey, era otorgarles una recompensa. Si su pueblo ansiaba su gloria, Moran no sería tan tacaño como para negarse a mostrarse. Ser justo con las recompensas y los castigos también era parte de su estilo. Ese día, el clan Blackmore tembló de emoción. Celebraban el regreso del rey. Para estos guardianes de tumbas que habían mantenido su fe por generaciones, este nivel de éxtasis no era menor al de un creyente presenciando la resurrección de Jesús. Nunca esperé que, estos guardianes, realmente persistieran en su misión, hasta el día de hoy. ¿Te recuerda a los de Innsbruck?, preguntó Moran. ¿Sí? Servir a un rey como tú, ya sea para los Innsbruck o para los Blackmore, creo que es una bendición. Tu luz es nuestra guía. Irisbiel estaba muy conmovida. Siendo parte de los Innsbruck, podía entender perfectamente el fervor de los Blackmore. Cuando los homúnculos se enteraron de que el tercer mago había regresado al taller, se emocionaron igual que ellos. Su deseo de 1000 años finalmente se había cumplido. Pero, viendo a Moran así, me doy cuenta por primera vez de que fuiste un gran rey. Por cierto, esta cueva es enorme. Irisbiel caminaba por el pasaje de la cueva. Ahora bajaba al subterráneo con Moran y los demás. Llevaban casi media hora caminando tras entrar en el pico espiritual, que había sido desbloqueado por los Blackmore.
No se preocupen, llegaremos pronto. Mientras Morán guiaba a las mujeres, usaba hechicería para acelerar el paso. Originalmente, el pico espiritual no existía en Gran Bretaña. Al menos no cuando Morán vivía. Surgió 1000 años después de su muerte. La razón no era complicada. En el pasado, Morán y sus esposas fallecieron bajo tierra, ofreciéndolo todo como sacrificio por Gran Bretaña para fortalecer la base mágica. El objetivo se cumplió, sin duda. Sin embargo, esa energía era demasiado inmensa incluso para la isla. Con el desbordamiento de poder, el majestuoso pico espiritual brotó de la tierra, como una lápida ofrecida por la misma Gran Bretaña a su rey. Tras media hora de camino, llegaron a lo más profundo del subterráneo. Durante la última parte del trayecto, Morán y Mordred mantuvieron un silencio muy distinto al de antes. Irisbiel y las hermanas Tosaka también se vieron afectadas. No sabían por qué estaban así. Además, desde que entraron en la cueva, sentían una presión en el alma mucho mayor que antes. Ya llegamos. Al oír a Morán, un increíble mar de flores apareció ante ellas, y la presión que sentían desapareció de golpe. Una cálida brisa primaveral las envolvió. Irisbiel y las pequeñas Tosaka quedaron cautivadas por las flores, mientras que Morán y Mordred tenían expresiones complejas. Efectivamente, no quedó nada. Morán observó el centro del mar de flores. Quería ver si quedaba alguna reliquia del pasado, pero no vio ni rastro. Después de miles de años, sus restos y los de su esposa habían sido absorbidos por Gran Bretaña. Era algo de esperar. Melusine, Morán se acercó a otro ataúd de cristal en medio de las flores. Melusine había elegido quedarse vigilando, por lo que vivió hasta los tiempos modernos y ahora descansaba allí. Crack. Morán puso la mano sobre el ataúd. Había sido diseñado por Morgan, y él conocía demasiado bien el estilo de su esposa. Se escuchó un crujido pesado. En cuanto la tapa se movió, las pestañas de Melusine, que dormía adentro, temblaron levemente. Pronto abrió los ojos y se encontró con la mirada de Morán. Era un reencuentro tras 1000 años. Melusine, he vuelto. Hermano. El ataúd de cristal podía abrirse desde dentro y desde fuera, pero casi nadie en el mundo podía hacerlo desde el exterior. En el momento en que se abrió, Melusine supo que el hermano al que tanto había esperado por fin estaba allí. Melusine saltó hacia Morán y lo abrazó. Entre hermanos no hacían falta demasiadas palabras. Has esperado mucho. No tanto, pasé la mayor parte del tiempo durmiendo, así que está bien. Melusine frotó su carita contra Morán, como un gatito que no ha visto a su dueño en mucho tiempo. ¿De verdad está bien? Jeje. Dormí bien por la mañana, tomé una siesta elegante por la tarde y guardé los momentos íntimos con mi hermano para después. Soy Albion, un dragón fuerte, de verdad estoy bien. El tono de Melusine estaba lleno de vida. Era difícil creer que acababa de despertar de un sueño eterno. Sin embargo, Morán también era Albion. Aunque los dragones pueden aguantar mucho tiempo durmiendo, no significa que el proceso sea fácil. Si ella se mostraba tan alegre ahora, era porque no quería que nada arruinara la alegría del reencuentro. Ella aún recordaba su deseo. Siempre he querido ser la primera en tu corazón, alguien irreemplazable. Morán recordó esas palabras. Ella seguía cumpliéndolas incluso ahora. Ah, siempre he estado orgulloso de ti. Melusine, eres el hada dragón más hermosa de toda esta isla. Hermano. Al oír esto, el delicado cuerpo de Melusine tembló. Sus hermosos ojos color ámbar brillaron. Una sola frase le había atravesado el corazón como una flecha. En realidad, nunca estuvo dormida del todo. Cada vez que Gran Bretaña se metía en problemas imposibles de resolver, ella reaparecía en el mundo como Albion. La razón por la que la gente creía que el primer rey seguía vivo era en gran parte por ella. Las leyendas llamaban a Morán Albion, y cada vez que Melusine salvaba la isla, se consideraba la protección del primer rey. Por supuesto, Melusine era una caballera leal. Mantener vivo el recuerdo de Morán en la gente fue una de sus pocas alegrías durante estos milenios. Incluso si su amado hermano no estaba a su lado, ella podía seguir haciendo cosas significativas por él. 257. Capítulo 257. El banquete de celebración del rey, hablaremos más tarde con calma. Te haré caso, hermano. Melusine se separó del abrazo de Morán con cierta reticencia. Su figura menuda, casi como la de una muñeca, despertaba en Morán un constante deseo de protegerla. Parecía tan frágil que un abrazo fuerte podría romperla, pero sus extremidades eran increíblemente largas y estilizadas, recordando la elegancia de un cisne, con un rostro agraciado propio de un hada.
Era, verdaderamente, una hermana menor adorable. Charlemos bien esta noche, te contaré todo sobre la soledad que sentí durante este tiempo, susurró Melusine al oído de Morán. Su voz era ligera y clara como una campana, llena de un encanto que, inexplicablemente, tiraba de las fibras del corazón y causaba cierta inquietud. Morán la vio alejarse y no pudo evitar emocionarse. Para los demás, ella era el símbolo de una caballera noble y feroz, pero frente a él, mostraba su verdadero ser, dejando de lado por completo el protocolo. Era como si dijera que los deseos de un dragón son lo primero y que el calor de su amado era su única meta. Una hermana tan encantadora como exasperante. Al mismo tiempo, era la Melusine de siempre. La lanza sagrada está bien, Morán caminó hacia el centro de la base del ritual. Al fondo, la brillante lanza de luz se alzaba imponente, con su resplandor sagrado girando a su alrededor como una galaxia. Era la que anclaba la isla y el ritual. Al principio, el pilar era una espada dorada, pero Morán y sus esposas descubrieron que, aunque la espada tenía un gran estatus, no era suficiente. Por eso, Morgan trajo la lanza de luz. Esta reemplazó a la espada como el ancla del ritual fijo, consolidando así las leyes de Gran Bretaña. Durante la primera simulación, Morán no pudo encontrar el tejido adecuado. Fue solo en la segunda donde realmente lo logró. Compuesto por el principio de idea sangre y el cuerpo del dragón mágico, y usando el ancla del planeta de las reglas planetarias, la clavó en la superficie de la isla para asegurar que la era de los dioses no se desvaneciera. Podría sacarla ahora, y mientras yo esté en Gran Bretaña, la era divina no decaerá. Pero aún no es necesario. Morán retiró la mano de la lanza sagrada. Originalmente, se puso como pilar pensando en que, cuando él se fuera, la isla perdería su ancla. Ahora podía sacarla en cualquier momento y usarla como arma si quisiera. Tengo mi propia vida. Por ahora, no planeo regresar formalmente como rey. Ya hablaré de eso cuando la ley verdadera se retire. Lanza sagrada, por favor, sigue sosteniendo este lugar un poco más. Lo siento. Espero que entiendas que esto es egoísmo mío, murmuró Morán. La lanza pareció responderle con un suave destello. Al haber fijado la base de la isla durante tanto tiempo, poseía cierta espiritualidad. Además, no tenía objeciones hacia los pensamientos de su maestro. Aunque Morán había vuelto, no significaba que tuviera que reinar. Al principio, ser rey fue solo un medio para un fin. Es cierto que se le daba mejor que a nadie, pero eso no significaba que le encantara el puesto. Si había una forma de que la era divina continuara sin que él tuviera que sentarse en el trono, Morán la prefería. Buena chica, sonrió Morán. Dejaría que la lanza mantuviera el orden, aunque sentía que ella también quería demostrar su poder en sus manos. ¿Estás aburrida? Bueno, Gran Bretaña está demasiado tranquila ahora, jajaja. Cuando surja la oportunidad, en la futura guerra del Santo Grial, pisaremos el campo de batalla juntos. Te lo prometo. Morán no se había olvidado de la guerra. Quizás entonces necesitaría la ayuda de esta lanza, cuyas especificaciones eran incomparables. Solo con sostenerla mucho tiempo, el usuario podía divinizarse bajo su influencia. Podía perforar los límites del planeta y convertir a una persona en un arma divina. Con las plegarias de la gente acumuladas en la isla, si Morán aceptara la divinización de la lanza, se convertiría en un dios en un abrir y cerrar de ojos. Por desgracia, ser un dios no era divertido. Morán prefería ver a los niños crecer bajo la guía de sus padres, como un vecino mayor. No había necesidad de interferir. Por eso decía que esperaría. Aún tenía su propia vida que vivir. En cuanto al peso de ser el primer rey, eso terminó cuando murió como tal. Mostrar su luz real al clan Blackmore no contradecía esto. Ellos estaban conectados a él como rey, así que debía responderles como tal. No reconocer a este clan leal que había resistido miles de años sería demasiado cruel, y Morán no se consideraba así. Finalmente, examinó la base del ritual. Confirmó que todo estaba en orden, lo que significaba que la debilidad de la concentración divina no venía de allí. Seguía sin entender la causa, pero tenía tiempo de sobra. Todos salieron de las profundidades y regresaron a la aldea de los Blackmore. Mientras ellos estaban abajo, el clan había estado preparando un banquete de celebración para dar la bienvenida al rey. Morán aceptó encantado. Que sus súbditos quisieran celebrar era algo bueno, ¿por qué negarse a un ambiente festivo? Ahora, la aldea rebosaba vitalidad. La gente estaba genuinamente feliz y emocionada por el banquete. En la plaza colocaron mesas largas de madera fragante, talladas con detalles intrincados, llenas de platos deliciosos.
El aire de fiesta se sentía en cada rincón. Esto le recordó vagamente a Moran algo. Una costumbre que Gran Bretaña aún mantiene hasta hoy, el Día Nacional que celebra la antigua unificación total de la isla. 258. Capítulo 258. La reencarnación de Morgan. Era el Día Nacional de Gran Bretaña. Aquel legendario primer rey que dio continuidad a la Gran Era Divina. El que luchó contra el dragón, aplacó las luchas internas y pacificó a los enemigos extranjeros. Los britanos medievales solían contar epopeyas legendarias alrededor de las hogueras para que las futuras generaciones recordaran su pasado glorioso. Para que supieran sobre qué tierra estaban parados. Entendían lo difícil que había sido alcanzar la felicidad y la paz actuales. Como una raza que incluso el mundo había sentenciado a perecer, fue aquel rey quien los lideró para romper con todos los imposibles. Por sus venas fluía el orgulloso linaje de Gran Bretaña, y la brillantez del rey siempre los acompañaría. Majestad, hay algo que deseo informarle. Seguro querrá saber esta buena noticia. Reportó Bersac. Ah, ¿sí? Una buena noticia, cuéntame más. Moran arqueó una ceja con curiosidad. Mientras observaba a través de su percepción a los súbditos ocupados con la celebración afuera, se sentó en el asiento principal, en el centro del santuario británico. Gran Bretaña aún mantenía la reverencia y el culto a los reyes. La Iglesia había intentado difundir su fe en la isla, pero los resultados fueron mucho peores de lo que los cardenales imaginaron. Estaba claro que en un lugar donde el rey era equivalente a un dios, para los britanos, su rey estaba mucho más cerca de ellos que el concepto abstracto de Dios. Su reina, nuestra ancestra, Lady Morgan Le Fay. Creemos que ella también ha reencarnado en Gran Bretaña. ¿Quieres decir que, Morgan, ha reencarnado? La expresión de Moran cambió ligeramente. El hermoso rostro que vio antes de su sueño eterno cruzó su mente como una escena de película. Por un momento, se le cortó la respiración. Reencontrarse con su esposa en el mundo moderno era, sin duda, el mayor deseo que Moran guardaba en su corazón. Ja. Mi madre también está aquí. Mordred, ¿tú, acaso no quieres que venga tu madre? Claro que quiero. Pero mi madre es una experta de primera categoría cuando se trata de acaparar hombres. Incluso si Liz y yo no salíamos, puede que no logremos ganarle. La expresión de Mordred era de pura inquietud. Como una niña preocupada por perder su juguete, dejó a Moran momentáneamente sin palabras. Sin embargo, pensándolo bien, no estaba equivocada. La posesividad de Morgan estaba en el nivel más alto. Era del tipo que se aferraba con fuerza a su objetivo una vez que ponía el ojo en él. Recordando sus asuntos pasados, cada vez que Moran pensaba en Morgan, no podía evitar sentir un escalofrío, lo que demostraba lo excepcional que era ella en todos los aspectos. Bueno, eso suena como un verdadero desafío. Mi madre es formidable. Calcula 10 pasos adelante con cada movimiento. Incluso sabiendo que mi padre es un ojo alegre, lo aceptó y ha mantenido el corazón de mi padre bien amarrado hasta ahora. Eso es increíble, exclamó incluso Irisbiel. Por un momento, la admiración y la envidia surgieron más rápido que los celos. ¿No era ese el nivel que ella quería alcanzar? Ejem. Dejen de hablar de esas cosas. Y no malinfluencies a Iris. Ten cuidado de que tu madre te oiga, no dudará en darte una lección. Moran cortó de inmediato el chisme entre las dos. Aunque lo que decía Mordred era verdad, los asuntos familiares no se discutían así. Menos aún habiendo otros presentes. Los trapos sucios se lavan en casa. Vaya, tanto la hermana Iris como Mordred son asombrosas, y esa chica tan genial, Melusine, todas las mujeres alrededor del maestro son impresionantes. Sakura observaba la discusión, perdida en sus pensamientos. Esto es lo peor, el maestro es demasiado mujeriego. Susurró Rin, no se la pasa coqueteando por todos lados. Y yo que pensaba que tendría la elegancia y el porte de un mago de verdad. Hermana, yo creo que el maestro es muy guapo. Eso es otra cosa. Definitivamente no buscaré a un hombre como él en el futuro. Esa vida debe ser un lío constante. Rin giró la cabeza, sonrojándose. Si eso es lo que piensas, entonces yo puedo ser la novia del maestro, ¿no? No quiero pelear contigo, ¿eh? Sakura, ¿lo dices en serio? Me gusta mucho el maestro. No creo que su forma de ser sea un defecto, porque tanto la hermana Iris como Mordred parecen muy felices a su lado, ¿verdad? Dijo Sakura con una inocencia romántica.
A pesar de ser pequeña, percibía con agudeza las emociones de los demás. Si tengo que decir algo, es que el maestro es demasiado gentil, siempre trata a cada chica con sinceridad, así me siento, me gusta un maestro así. Sakura, Rin miró a Sakura, sorprendida por la valentía con la que expresaba sus sentimientos, y luego pensó en su propia falta de honestidad. Por primera vez sintió que perdía ante su hermana. Ella no podía ser tan directa. Pero, si a ti también te gusta el maestro, no creo que pueda ganarte. Después de todo, no soy tan brillante como tú. Para nada, Sakura, tú eres una niña maravillosa. Rin, aunque sentía un toque de amargura y envidia, eligió animar a la pequeña. ¿Quién sabe qué caminos tomarían estas dos hermanas en el futuro? De vuelta con Moran. Berserk, dices que Morgan ha reencarnado. Si lo que dices es una tontería sin fundamento, el castigo que te impondré será bastante aterrador. Majestad, jamás me atrevería a engañarlo. Esa niña ha crecido bajo la vigilancia del clan Blackmore. Estamos seguros de que lleva la bendición de la isla de Gran Bretaña y es el recipiente de su amada reina. ¿Dices, una niña? Moran frunció el ceño. No recordaba que Morgan le hubiera mencionado algo así. Si ella tenía una forma de resucitar en esta época, Moran no dudaba de que lo lograría. Conocía bien sus habilidades. Todo dependía de si Morgan tenía esa intención. Sabiendo que a ella le encantaba darle sorpresas, no era descartable que hubiera preparado esta jugada bajo la mesa. Si realmente era Morgan quien volvía, Moran sería inmensamente feliz. Así es. Esa niña está en la aldea. Su cuerpo ha estado cambiando desde hace 10 años, como si hubiera recibido una bendición. Su hermoso cabello plateado y su rostro exquisito son, sin duda, la viva imagen de la reina Morgan. Berserk brillaba de la emoción. Eran descendientes que combinaban la sangre de Moran y de Morgan. Ahora que aparecía alguien con este fenómeno, si la reina del primer rey realmente resucitaba entre su clan, sería el honor más alto de sus vidas. 259. Capítulo 259. Estás destinada a ser reina desde su nacimiento. La niña poseía una percepción distinta a la de las personas normales. Creía que los pasos podían transmitir emociones. Por ejemplo, el sonido animado de unos pasos ajetreados. Por ejemplo, la quietud casi religiosa de unos pasos tranquilos. Por ejemplo, los pasos que, entre el ruido, revelaban una pizca de tristeza. Como la gente nunca pensaba que sus pasos pudieran filtrar secretos, expresaban sus sentimientos a través de ellos con total franqueza. Para una niña a la que no se le daba bien conversar, los pasos la ayudaban a entender a alguien mucho mejor que las palabras. El clan Blackmore de guardianes de tumbas. En su infancia, le dijeron que ese era el nombre de su familia. Eran los protectores de la tumba del primer rey y también los responsables de cuidar los cimientos de Gran Bretaña. Honor, linaje, patria, primer rey. La niña oía estas palabras constantemente de boca de sus padres, lo que le inculcó un profundo sentido de reverencia. Aunque la pequeña no entendía del todo por qué era así, sabía que mientras rezara al primer rey, sus padres le dedicarían sonrisas dulces y llenas de satisfacción. Esa razón era suficiente para una niña. Los demás niños de la aldea eran iguales, al igual que sus padres y abuelos. Era el sentido común que había regido a la familia durante miles de años. Se daba por sentado. El antiguo rey lo dio todo por Gran Bretaña. Los britanos debían jurar lealtad al primer rey. Su supervivencia hasta el día de hoy se debía por completo a las grandes hazañas logradas gracias al sacrificio del monarca. El antiguo rey había sido bondadoso con todos. La gente nacía en deuda con él. Y aún así, el rey nunca pidió nada a cambio. No pidas, haz. No preguntes qué puede darte el gran antiguo rey, piensa qué puedes hacer tú por Gran Bretaña y por él. Esa era la advertencia que el anciano de la aldea repetía a menudo. La niña no comprendía estos asuntos. Las grandes epopeyas de tiempos antiguos y las hazañas del primer rey le parecían demasiado deslumbrantes. Era como mirar al sol, algo inalcanzable. Los ancianos decían que su clan había heredado la sangre del rey. Sin embargo, ella no sentía ninguna conexión. Admiraba al antiguo rey y a sus caballeros con asombro, ofreciendo su fe igual que los otros niños. En realidad, el clan de los guardianes tenía poco que hacer. Su única tarea era vigilar el cementerio. Fuera de eso, vivían en paz y tranquilidad. Si todo hubiera seguido así, no habría habido problemas. Ella habría crecido como los demás, aprendiendo la historia familiar hasta convertirse en una excelente guardiana. Pero, no se sabe exactamente cuándo empezó. Quizás a los 6 o 7 años.
El cabello dorado de la niña se transformó gradualmente en un hermoso color plateado, y sus ojos se volvieron tan impecables como zafiros azules. Su primer sentimiento fue el miedo. Cualquier niño que experimentara tal transformación buscaría la ayuda de sus padres. Al principio, todo parecía normal. Gray, no tengas miedo, la abuela y el anciano Berserk encontrarán la razón. Que el rey proteja a mi hija. En ese entonces, sus padres estaban preocupados. Todavía la veían como su hija. Sin embargo, cuando la abuela y el anciano dieron su conclusión, la reacción de la gente fue extraña. Todos intentaban contener un éxtasis desbordante. Las miradas de preocupación cambiaron. Incluso sus padres cambiaron. Hija, qué afortunada eres. Tu belleza es, sin duda, la de la ancestra del clan Blackmore, la gran reina que acompañó al primer rey. Es la gracia del rey. La gracia del rey. La niña miró a los ancianos arrodillados ante ella. No era solo una persona. Todos los miembros del clan rodeando el altar lloraban de emoción. Estaba claro que todos la miraban, pero nadie la estaba viendo de verdad. Esa no era la mirada que se le dedica a un niño. Papá, mamá, ¿qué está pasando?, llamó la niña, buscando auxilio. Sin embargo, el amor en los ojos de sus padres se había esfumado, dejando solo la más pura reverencia. Como si estuvieran mirando algo sagrado. No a su hija. Desde ese momento, todo cambió. Los pasos de sus padres, antes llenos de amor y cuidado, se convirtieron en pasos de alabanza hacia lo divino. Eran pasos que a veces tropezaban, pero sonaban alegres y devotos. Ah, Gray, el rey nos ha bendecido con tal honor. Mi lealtad y mi alma pertenecen al rey. Ofreceré mi carne y sangre por Gran Bretaña. Recibiremos a la reina según las enseñanzas ancestrales y nunca decepcionaremos al primer rey. Cada noche escuchaba las oraciones sagradas de sus padres. El clan había transmitido durante mucho tiempo que el rey regresaría, y ellos estaban esperando ese momento. Mamá, tengo miedo, ¿voy a convertirme en otra persona que no conozco? No, 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 ¿cómo puedes pensar eso? Esto es una bendición, es amor. Como niña divina, eres la gloria de nuestro clan. No hay por qué temer. Naciste para ser la reina del rey. Los ojos de su madre estaban llenos de amor. Pero ese amor no iba dirigido a la niña. Nadie allí la miraba a ella. Solo veían un recipiente sagrado. ¿Cuándo empezó el aroma del pan del desayuno a resultarle gélido? ¿Cuándo empezaron la sopa caliente y la ensalada fresca a sentirse fuera de lugar? ¿Y cuándo empezó la gente a mostrar una preocupación anormal por cada gesto trivial que hacía al comer, dándole ganas de gritar con todas sus fuerzas? Finalmente, la cuerda se tensó demasiado y se rompió. La niña no pudo aguantar más y corrió al bosque llorando. Solo una voz le respondió. HMPH, llorando otra vez, Gray la lenta. La burla venía de una caja sellada dentro de una jaula de pájaros. Era un tesoro que el anciano y la abuela le entregaron tras ser reconocida como la niña divina. Se decía que había pasado de generación en generación desde la dinastía unificada. Es la obra de la gran reina Morgan. El código místico de la lanza sagrada. Gray no supo cuánto tiempo lloró en el bosque. Durante todo el camino, la caja parlanchina no dejó de parlotear, regañándola cada vez que soltaba una lágrima. 260. Capítulo 260. ¿Qué clase de persona es él? ¿Por qué todos dicen que soy la reina Morgan? Yo tengo mi propio nombre, hasta mi papá y mi mamá lo dicen. Bueno, no estoy muy seguro de qué pasaba por la cabeza de esa mujer. No parece el tipo de persona que haría algo así. Después de seguir a Moran, aparte de ser algo vengativa y quisquillosa, resultó ser una buena mujer. En el pasado, los aldeanos ni siquiera se habrían atrevido a pronunciar los nombres del rey y la reina directamente. Sin embargo, Ad hablaba con total libertad. Por eso, era el único ser con el que Gray podía comunicarse de igual a igual tras su transformación. Moran, ¿hablas del primer rey? Exacto. Ese tipo es harina de otro costal. Después de tener a Morgan, todavía se atrevió a ser un mujeriego, jajajaja. Realmente admiro a un hombre que puede mantener su harén sin que se le desmorone. Al menos yo, en mi vida, no podría haber sido tan galán. Ad era, en esencia, un artefacto mágico. Pero simulaba la personalidad de un caballero de la mesa redonda. Sir Kay, el hermano adoptivo de Artoria. Como uno de los primeros caballeros en seguir a Moran, Kay conocía muy bien los inicios de la dinastía. TSK, ahora la gente lo deifica demasiado. Debes saber que su vida amorosa fue todo un evento. Cada mujer a su alrededor era de primer nivel.
Cualquier tipo normal se habría visto completamente superado con solo encontrarse a una. Gray conocía las epopeyas, así que lo sabía. Ni Artoria ni Morgan eran mujeres fáciles de tratar, sin mencionar al demonio de los sueños, Merlín, o al hada dragón, Melusine. Cualquier hombre se habría convertido en un marido dominado con solo conocer a una de ellas. Y, sin embargo, Moran estableció un harén. Sus esposas eran, casi todas, figuras militares de élite. ¿Qué clase de persona era el primer rey? Gray la lenta, pensé que tardarías más en preguntarme esto. Bueno, no hablaré de él como rey. Las leyendas no exageran en eso. Como persona, ese tipo es bastante caprichoso. Para que sepas, al principio ni siquiera tenía intención de ser rey. Era la primera vez que Gray escuchaba esto de alguien. Solo seres como Ad lo sabían. Aunque nunca se lo dijo a nadie, me doy cuenta de que no le entusiasmaba ser rey. En el fondo, es solo un ligón como yo. Sin embargo, tengo una diferencia fatal con él. Ese tipo es un hombre capaz de romper todos los imposibles con tal de alcanzar la felicidad. Su salvación de Gran Bretaña se basó en ese punto. Esta declaración dejó a Gray algo confundida. Ad continuó. Si yo me hubiera topado con el desastre que era Gran Bretaña, probablemente habría hecho las maletas para buscar un lugar donde disfrutar de la vida. Pero él puso todo su esfuerzo en darle la vuelta a todo, logrando lo que ni un tonto se atrevería a imaginar. No hay nadie más terco que él, y ningún tonto podría brillar más que él. Gray no supo qué responder. En el discurso de Ad había una sinceridad inusual mezclada con su sarcasmo habitual. Ya no sonaba tan hiriente. En fin, pequeña Gray, con esa cara no tienes por qué preocuparte por lo que diga el clan. Simplemente sigue siendo tú misma. Al escuchar a Ad, Gray dejó de llorar. No odiaba las epopeyas que había oído desde niña, ni rechazaba la fe que el clan tenía en el antiguo rey. Pero, tras oír a Ad, no pudo evitar sentir curiosidad por el primer rey. De vuelta al presente, varias mujeres estaban arreglando a Gray para la ceremonia, y afuera se oía al clan organizando el banquete de celebración. Sin embargo, no había alegría en el rostro de Gray. Aunque sus padres rebosaban amor, parecía que la estaban ofreciendo como un sacrificio. Gray, por fin ha llegado el momento. Tu padre, yo y todos en Blackmore te bendeciremos. Mamá, la mujer sonreía feliz. Parecía una novia esperando a su amante tras décadas de separación. Su apariencia no era llamativa, pero en ese momento irradiaba una luz especial. Toc, 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 tras el sonido en la puerta, la mujer fue a abrir para recibir a los invitados. Magdalena, ha llegado la hora. Que nuestro rey reciba aquí a nuestra reina. Gran Bretaña abrazará la gloria una vez más. El tono de Bersac era solemne y sagrado. Magdalena, la madre de Gray, se arrodilló de inmediato junto a su esposo. Un hombre había entrado en la habitación. Su mirada se centró en un solo lugar. Este es, el rey de la primera generación. Gray se tensó y no pudo moverse. En el instante en que él la miró, sintió como si su cuerpo y su alma fueran atravesados. Se quedó rígida, temblando de miedo. Tenía miedo de su futuro incierto. Miedo de que el nombre Gray desapareciera para convertirse en la venerada reina Morgan. Todos en la habitación bajaron la cabeza ante el hombre, pero solo Gray sostuvo la mirada de Moran sin apartarla. En el pasado, Gray podía deducir cosas por el sonido de los pasos, pero esta vez no oyó nada. Sus músculos y huesos se sentían como engranajes de un títere mecánico. Quería huir, quería gritarles a todos que ella no era la reina legendaria, sino una chica de campo normal. Realmente se parecen, respondió Moran tras observarla un largo rato. Fue como si, al hablar él, todos recordaran de pronto cómo respirar. Sin embargo, por desgracia, tú no eres Morgan. Sus palabras fueron como una sentencia final. Había una clara decepción en la voz de Moran. Al mismo tiempo, esto dejó a Magdalena y a los demás en shock. Siempre habían creído que Gray era la reina. Pero el venerado rey decía que no lo era, y nadie podía cuestionar su palabra. Has trabajado duro, Gray. Estoy seguro de que has soportado mucho dolor por culpa de este asunto. La voz de Gray temblaba. Durante todo este tiempo había sido tratada como una niña divina. Ese miedo, esa inquietud, era algo que los demás no podían imaginar. La presión que sentía de Moran se había disipado. Lo que percibía ahora en sus palabras era una comprensión gentil que atravesaba todas las ilusiones, observando directamente el dolor de su corazón. 261. Capítulo 261. La causa de la anomalía. Después de que Bersac mencionara a Morgan, Moran decidió seguirlo con la intención de conocer a la chica.
Existía, hasta cierto punto, la posibilidad de que Morgan hubiera reencarnado. Y siendo así, Moran no tenía motivos para no ir a echar un vistazo. Esa era la razón por la que Moran estaba en casa de Gray. Había venido por su esposa. En el camino, Moran recordó otro asunto. El Fate original del clan Blackmore. En una realidad no cubierta por la simulación, es decir, en el mundo de Fate donde Moran no interfirió, los Blackmore seguían siendo un clan de guardianes de tumbas. Sin embargo, no vigilaban el sepulcro por orden de una dinastía, sino para resucitar al que una vez fue el rey Arturo, y su apellido lo habían obtenido por cierto apóstol muerto. Pero bajo la interferencia de Moran, las cosas eran distintas. El clan Blackmore se convirtió en súbditos leales de la dinastía británica unificada, asumiendo hace mucho tiempo la misión de proteger el cementerio real, con poca relación con magos o apóstoles muertos. Moran, como rey, gobernó Gran Bretaña y permitió que la era de los dioses continuara hasta el día de hoy. Solo este hecho cambió muchísimas cosas en el mundo. El destino de incontables personas fue alterado por su causa. Después de todo, Gran Bretaña es uno de los núcleos del mundo, y que su era divina persistiera afectaba inevitablemente a todo el planeta. Originalmente, la Asociación de Magos no podía competir con la Iglesia en el mundo de la Luna, pero ahora podía tratarse de tú a tú con ella. La continuación de la era divina mantenía próspero al mundo mágico, dándoles el capital necesario para enfrentarse a la Iglesia. Mientras Gran Bretaña siguiera en la era de los dioses, la humanidad no podría completar su fundación. Y como representantes de la humanidad, la Iglesia solo podría avanzar resolviendo a sus enemigos heréticos. Al menos, esa era la postura que la Iglesia debía proyectar. Bajo la bienvenida de Berserk y los demás, Moran caminó hacia Gray. Aunque no lo demostró al entrar, en el momento en que la vio, estuvo seguro de que no era Morgan. No era su esposa. Aún así, no pudo evitar sentir un vuelco en el corazón. Eran demasiado parecidas. Se dice que no hay dos hojas exactamente iguales, pero Moran sintió que esa afirmación no era del todo exacta en este caso. Al ver a la chica de cabello plateado sentada con elegancia en la habitación, fue como ver a su esposa tal como vivía en lo profundo del castillo. Su cabello plateado, adornado con un suave brillo, estaba recogido. Su belleza delicada y su figura esbelta formaban una combinación perfecta. En sus hermosos ojos se filtraban la melancolía y la timidez. Es demasiado parecida, no pudo evitar decir Moran. Incluso sus propios hijos, Gawain y Gareth, no tenían tal grado de similitud. Si no fuera porque conocía a su esposa demasiado bien, por un momento habría pensado que Morgan realmente había reencarnado. La Gray que estaba frente a él era como una versión joven de Morgan, solo le faltaba la elegancia madura y ese encanto hechizante que él recordaba. Qué lástima, no era Morgan. Si realmente lo fuera, aunque no recordara a Moran, no reaccionaría de esa forma. Además, sus almas eran distintas. El dominio mágico de Moran se especializaba en las almas. Para sus ojos, cada alma tenía un color y un aroma propios, imposibles de cambiar sin un disfraz deliberado. El clan Blackmore no era experto en hechicería, así que si fuera una reencarnación, el alma de Gray debería emitir un aura similar a la de Morgan. Pero no era así. Eran individuos completamente diferentes. Majestad, perdonen mi ignorancia, pero las enseñanzas ancestrales dicen que, en el futuro, usted y la reina volverían juntos. Berserk estaba confundido. Todo el clan lo creía así. De lo contrario, no sabían cómo explicar el cambio de Gray, que era realmente desconcertante. Solo están viendo la mitad de la historia, dijo Moran con un suspiro. No era de extrañar que el clan Blackmore no pudiera ver la verdad. Cualquiera en su posición, sin la experiencia suficiente, habría llegado a la misma conclusión que ellos. Gray, debes estar muy confundida sobre por qué te has vuelto idéntica a mi esposa, ¿verdad? Sí, asintió Gray con timidez. No podía creer que realmente estuviera hablando con el antiguo rey. Y él le resultaba tan accesible. No sabía si era una ilusión, pero tras disiparse aquella presión inicial, sentía cierta cercanía hacia Moran. Subconscientemente sabía que el hombre frente a ella no le haría daño, aunque fuera un sentimiento sin base real. Ustedes, los Blackmore, son descendientes míos y de Morgan, pero no saben que Morgan fue una vez la reina de la tierra de Gran Bretaña, la señora de la isla antes que yo. Cuando ella y yo morimos, todo se fusionó con la isla, convirtiéndose en parte de Gran Bretaña. Moran era la persona más indicada para explicar esto. Hay una conexión profunda entre esta tierra y Morgan, y ustedes llevan su linaje.
Obviamente, Gray, te has vuelto así porque tu sangre es lo suficientemente pura como para regresar a tus ancestros, y estás en el núcleo de Gran Bretaña. Puedes entenderlo como una bendición de la isla. Entonces, ¿me puse así, por una bendición? ¿No me convertiré en la reina Morgan? No te preocupes, no pasará, le aseguró Moran. El corazón angustiado de Gray finalmente se calmó. En realidad, aunque el alma de Gray era distinta, el aura de su cuerpo era extremadamente similar. Originalmente, Morgan era un hada que residió en el vientre de Igraine, nacida como hija del rey Uther. Gray, por su parte, había despertado esa sangre de hada y recibido la bendición de la isla, por eso regresó a la forma de sus ancestros. En cuanto a si realmente podría convertirse en Morgan, Moran no tenía intención de revelar toda la verdad. Gray era, sin duda, el mejor recipiente para resucitar a Morgan. Ese cuerpo probablemente no presentaría rechazo alguno. Si Moran realizara el ritual de invocación, podría traer a Morgan de vuelta. Sin embargo, sentía que recuperar a su esposa de esa manera no iba con su estilo. Gray sintió un alivio inmenso. Sus piernas se sintieron débiles por la relajación. Por otro lado, sus padres no sabían cómo reaccionar. Al principio, cuando les dijeron que su hija no era la reencarnación de la reina, se desanimaron por completo. Pero luego, cuando el rey mencionó que portaba una bendición, sus emociones se volvieron una montaña rusa. 262. Capítulo 262. Por favor, guíeme, ¿tienes algún plan para tu futuro? Majestad, no estoy segura, desde que ocurrió aquel incidente, mi vida se volvió un caos y no sé qué hacer, respondió Gray con mucha cautela. Se sentía inquieta frente a Moran. Era la primera vez en muchos años que lograba establecer una comunicación normal con alguien. Bueno, hazno cuenta, ese tipo no es humano. Si ese es el caso, ¿te gustaría conocer el mundo exterior? Si quieres, puedo llevarte conmigo. Pero las reglas del clan, fue entonces cuando Gray se dio cuenta. La persona que tenía delante era el rey al que su clan le juraba lealtad. Y las reglas estaban hechas para servirlo a él. Jeje, Berserk, planeo llevarme a Gray para que vea el mundo fuera del cementerio. ¿Qué te parece? Su orden es palabra sagrada. Es un gran honor que ella esté a su lado. No tenemos ninguna objeción, dijo Berserk con la cabeza inclinada. Los padres de Gray sentían lo mismo. ¿Ves? No hay de qué preocuparse por las reglas. Solo sigue tus propios pensamientos. No tengo intención de obligarte. Majestad, es, por mi cara, que se preocupa tanto por mí. Gray agachó la cabeza. Su expresión seguía siendo de tristeza. Creía que el antiguo rey, al igual que sus padres y los líderes del clan, solo veía en ella a esa noble princesa. Gray. ¿Cómo te atreves a decir eso? Magdalena levantó la vista, indignada. A sus ojos, Moran no solo era el ancestro de su linaje, sino el rey eterno que representaba a Gran Bretaña, una figura de fe absoluta. Recibir tal gracia ya era un honor inmenso. Como descendiente y súbdita, Gray debería simplemente aceptarlo y mostrar su amor por el rey. Pero ahora, se atrevía a cuestionar ese favor. Magdalena lamentó la necedad de su hija, y su esposo quiso pedir perdón por no haberla educado mejor. Gray era como un pequeño conejo asustado. Se aferraba a su falda y apretaba los labios. Lo que la chica realmente quería era muy simple. Solo quería que la gente viera quién era ella de verdad. Solo quería encontrarse a sí misma. Si una persona ni siquiera puede hallar su propia identidad, es lo más triste de este mundo. Está bien, no me importa. ¿Preguntas si me preocupo por ti por tu cara? No pienso negarlo. Gray, te pareces demasiado a mi esposa. Y yo amo mucho a mi esposa. Moran le respondió directamente. Estas palabras golpearon el núcleo del dolor que Gray había cargado por años. Si todos solo querían ver a la princesa Morgan, ¿qué sentido había tenido su vida en la última década? ¿Acaso su existencia como Gray era simplemente un sacrificio? ¿Qué importancia tenían sus alegrías y sus penas? Una sensación de pérdida y oscuridad nubló el rostro de Gray. Sentía un dolor punzante, como si la estuvieran desgarrando. Sin embargo, pero mi interés por ti no es solo porque te parezcas a Morgan. A mis ojos, sigues siendo una ciudadana de Gran Bretaña, una descendiente que ha heredado tanto mi sangre como la de ella. Gray, eres una descendiente que se parece mucho a ella, ¿qué tiene de malo que yo muestre amor y compasión por mis ciudadanos y mis descendientes? Las palabras de Moran resonaron en la habitación. No solo impactaron a Gray, sino también a Berserk y a los demás. Esa sola frase detuvo las emociones de todos.
Sintieron el lazo real de la sangre y la mirada protectora de un rey hacia su gente. Tú no eres Morgan. Eres Gray Blackmore. Lo tengo más claro que nadie. Eres un miembro de la familia Blackmore, quienes han mantenido las órdenes del rey y me han dado consuelo a mí y a Gran Bretaña. Incluso si no eres mi esposa, quiero tenderte una mano para cuidarte. ¿Qué hay de malo en eso?, declaró Moran con los brazos cruzados. No había duda en su mirada. Él disipó toda la oscuridad que rodeaba a Gray. Efectivamente, Moran la estaba mirando a ella. No buscaba a su princesa. Por primera vez en más de 10 años, Gray, que nunca se había sentido ella misma, dejó de tenerle miedo a su propio rostro. Waara rompió a llorar sin contenerse. Al fin y al cabo, era solo una jovencita. Llora todo lo que quieras. La confusión y la duda también son parte de la vida. Son la medicina amarga de la existencia. Moran acarició suavemente la cabeza de Gray. Con cariño, calentó el corazón herido de la chica. Al mismo tiempo, murmuró para sus adentros. Realmente no sabía qué hacer con una chica que lloraba de forma tan triste. Veía en ella a la Morgan que alguna vez estuvo sola. Veía su lucha por el amor de sus padres y cómo, incluso en la oscuridad, anhelaba la luz. A Moran le gustaba esa Morgan fuerte, sabiendo que ella también había sufrido como Gray. Alguien no aceptada, alguien a quien nadie notaba. Tan parecidas, tan cercanas. Solo que Gray era mucho más joven. Las hadas puras no pueden tener hijos por medios biológicos, pero tienen el concepto de reencarnación. La primera generación ve a la siguiente como sus hijos. Y Morgan también tenía sangre de hada. Si Morgan hubiera tenido una hija que heredara ese linaje, seguramente se parecería mucho a Gray. Por desgracia, Gareth y Gawain, sus hijos, tenían una sangre más inclinada hacia lo humano. Y bien. ¿Puedes darme una respuesta ahora, Gray? No importa lo que elijas. Estoy seguro de que, incluso si te quedas en el cementerio de los Blackmore, ya no será como antes. Ya no sufrirás. Las palabras de Moran llegaron a oídos de Bersac y los padres. En ese momento, se sintieron profundamente avergonzados. Siempre habían ignorado la voluntad de Gray, pensando que con recuperar a la princesa Morgan era suficiente. No era su culpa. El clan había esperado demasiado tiempo. Miles de años de espera y una fe tan devota habían nublado sus lazos familiares. Como súbditos eran excelentes, pero también eran parientes de sangre de Moran. Majestad, quiero seguirlo, dijo Gray levantando la cabeza. Era un rostro hermoso empapado por las lágrimas. Sintió la luz que expulsó la melancolía de su corazón. Fue una respuesta dada por su propia voluntad. Solo el rey la estaba mirando directamente a ella. Gray sintió que, si no tenía cuidado, volvería a llorar. Se secó rápido las lágrimas, bajó la cabeza y asintió repetidamente. Majestad, por favor, guíeme.